Buenas noches, señores. En el día de hoy vamos a diagnosticar una biela con un cigüeñal de Pulsar 150, 180, 200 y 220. Prácticamente estos cuatro cigüeñales son los mismos. Es el mismo proceso, es la misma forma de diagnosticar. Milimétricamente hay una pequeña diferencia, pero en sí, en apariencias es el mismo y es la misma forma de diagnosticar. Como ya habíamos hablado anteriormente, el movimiento que tiene que tener una biela, podemos observar, tiene un movimiento este movimiento ya está demasiado, ya tiene mucho movimiento. Obviamente ya la biela está en muy mal estado. Pero una biela en buen estado es normal que se mueva hacia allá y hacia acá, pero mínimamente, muy mínimo. Esto ya tiene mucho movimiento. Mínimo es el movimiento. El que más debemos tener en cuenta es el movimiento que usted agarra la biela, la va a empujar hacia abajo y la va a jalar. Ese movimiento sí es mortal para una biela, no lo puede tener. Ese es el principal movimiento que no puede tener una biela, hacia abajo y hacia arriba. O en este caso, como lo tenemos, yo esto ya lo había explicado en otro video, pero pues no sobra recordarlo. Lo había hecho con otro tipo de motos. Cogemos el cigüeñal de esta forma y le pegamos acá con la mano. Él no tiene que producir ningún ruido. En este caso, pues la biela estaría bien. Lo que yo veo es que tiene un poco de movimiento hacia los lados. ¿Cómo vamos a revisar esta biela en este caso? Nos vamos al manual de taller. El manual del fabricante nos dice que esta holgura de fábrica, inicialmente de ensamblaje, debe tener 0.02 milímetros. Ojo con la medida que les estoy dando. 0.02 milímetros. Acá en esta parte de fábrica, al momento del ensamble. Cogemos la galga, buscamos la 0.02. Es una hojita prácticamente, una hoja metálica. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente pues esto viene de fábrica, estando buena. Vamos a medirla. Si está buena, esta galga no tiene que entrar. Aquí sobrepasa la medida. Límite de servicio. Lo máximo que debe tener ese movimiento. 0.05 milímetros. Eso es lo máximo que debe tener. Obviamente esta es un poco más gruesa. Eso es lo máximo que debe tener una biela en el cigüeñal. Como les digo, esto tiene mucho movimiento hacia los lados. Entonces, como a veces el tacto o el ojo, ojímetro o el tacto nos falla, pues entonces nos vamos a ir por el lado de lo técnico. Y lo técnico nos dice límite de servicio, lo máximo que puede tener una holgura entre el cigüeñal y la biela. Eso es lo máximo.
0.05 milímetros. La galga 0.05 milímetros. Lo mismo. Ya entra, tiene mucho espacio. Aquí yo creo que cada vez como una 0.010. Está demasiado, tiene demasiado. A pesar que el juego principal es de abajo hacia arriba. Que ese juego es el principal que debe tener, que no debe tener, perdón, que no debe tener una biela hacia abajo y hacia arriba. Usted la coge y la jala, la baja, la sube, la baja y la sube. No debe tener ese movimiento. Obviamente esta biela no lo tiene, pero sí tiene mucho movimiento radial. Hasta suena, pues o no. Diagnóstico. La galga 0.05 pasa sobradísimo, o quien dice tiene mucha holgura, mucho desgaste. Diagnóstico, hay que cambiar la biela. Teniendo en cuenta, no sé si alcancen a ver acá en esta parte, se alcanza a ver que tiene un arco iris. ¿Qué significa ese arco iris? Ese arco iris fue un pequeño recalentamiento que tuvo la moto. Podemos observar también en esta parte, la biela cambia de color. De aquí hacia arriba tiene un color, un arco iris, varios colores. Aquí en esta parte, de aquí hacia abajo tiene otro color. Esta moto sufrió un recalentamiento. Diagnóstico de la biela. Del movimiento de abajo hacia arriba, perfecto, pero hacia los lados tiene demasiada holgura. Diagnóstico, la biela no sirve. Cigüeñal. Tuvo un pequeño recalentamiento, pero pues fue mínimo. Entraríamos a hacerle un balanceo al cigüeñal. Aquí en esta parte también está, tiene arco iris. Ese arco iris es producido por recalentamiento de las piezas. Fue mínimo, pero se recalentó. Y cuando se recalienta, las piezas sufren. En este caso, esta moto, estamos hablando de recalentamiento por falta de aceite. Alcanzó a bajar el nivel de aceite y alcanzó a recalentar. Aquí va perdiendo ya el brillo. Esos arcoíris en ninguna pieza lo puede tener, sea en la caja, sea en el selector. En ninguna pieza puede tener ese color. Si tiene esos colores, las piezas fueron recalentadas y nos exige un cambio. El bulón, ¿cómo lo verificamos? Vamos a introducirlo en la biela y vamos a empezar a moverlo, no hacia allá, no así, sino como buscándole hacia arriba y hacia abajo, que no tenga movimiento, tiene que estar firme, fijo, para allá y para acá, o hacia arriba y hacia abajo, tiene que buscarle movimiento hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados. Pues en este caso, a pesar de que tuvo un pequeño recalentamiento, pero lo sufrió con la base de la biela. Hay un pequeño desgaste y por eso fue este movimiento, por eso tiene este movimiento hacia los lados, por el recalentamiento que tuvo. Dilató, encogió el metal, lo alcanzó a maltratar ese pequeño recalentamiento.
Entonces, diagnóstico de la biela no sirve. El límite de servicio supera el 0.05 milímetros. El cigüeñal. El cigüeñal entraríamos a dejarlo. Cambiándole la biela, vamos a mirar cómo estaría el cigüeñal. ¿Cómo cambiamos la biela? Este proceso ya es recomendable para mis suscriptores, para mis compañeros. Este proceso ya sería, pues si nosotros tenemos la herramienta, dado caso de que seamos mecánicos profesionales, esto lo empezamos soltando aquí estas balineras. Estas balineras también entramos a revisarlas. Que giren libremente. Que no se sientan como trancadas, que no se sientan como si tuvieran arena. Que usted la gira y se siente va como que un rumbidito. No pueden tener ese rumbido y que giren libremente. Este proceso, para los que tenemos la herramienta completa, este proceso empezamos con una guillotina para poder extraer las balineras. Empezamos a extraerla. Obviamente aquí empezamos a ponerle los acoples. Y aquí empezamos a darle para que la presión de la guillotina nos suelte la balinera. Habiéndole quitado ya esas balineras, ya entramos a quitar el pasador donde asegura la biela. Obviamente esto ya lo hacemos es con una prensa. Acá esta parte. Este pasador tiene un derecho. Para mis compañeros, recomendación para los suscriptores, este tipo de procesos, si tenemos la herramienta completa, el cambio de una biela, si tenemos la herramienta completa y lo sabemos hacer, bien. De lo contrario, recomendable dejárselo a un torno. ¿Por qué? Porque la biela, después de instalarla, vamos a utilizar una prensa para poder meter el pasador de la biela. Estas balineras las vamos a meter con una prensa, no las vamos a agarrar a golpes. Hay que cuidar mucho las puntas del lado clutch y el lado volante. Esto no se puede agarrar a golpes porque vamos a dañar la rosca de ambos lados. Entonces la idea es que esto lo hagamos, como les digo, para mis compañeros, para mis suscriptores, si tienen la herramienta adecuada, que es una prensa, listo, lo pueden hacer. Si no tienen la herramienta adecuada, la prensa, mejor dejémoselo a una persona que tenga la prensa o un torno. No siempre nombra el torno, lo que pasa es que en el torno tienen prensa. Uno dice torno y uno piensa que le van a torno. No. En un torno están dedicados a esta clase de trabajos. De hacer piezas, de extraerlas, de incrustarlas. Si hay que calentarlas, si hay que utilizar un frío o calor, lo hacen ellos. Si nosotros tenemos la herramienta, perfecto, lo vamos a hacer. De lo contrario, recomendable, compañeros, suscriptores,
dejémosle este trabajo de cambiar la biela, dejémoselo a un torno. ¿Por qué? Que después de cambiar la biela, un buen tornero nos va a balancear el cigüeñal, porque hay que balancearlo, que no va a quedar jalando para un lado, para el otro, que las balineras queden alineadas, que la biela quede centrada. Ya este movimiento que tiene acá esta biela así ya se sobrepasa del límite de servicio. El límite estándar son 0.02 milímetros de nueva. Esa es la medida que tiene que tener cuando cambiamos la biela. Porque obviamente no puede, tiene que haber una holgura, tiene que haber un espacio. O si no, el movimiento lo va a desgastar más rápido. Porque no hay un movimiento libre. No hay una holgura que la deje mover libremente. Entonces, señores, ahí este video va basado en el diagnóstico del cigüeñal de la biela. Y esos colores, tenga presente esos colores. Ninguna pieza del motor pueden tener estos colores como los que tiene acá. Arcoíris no los puede tener. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando los tiene? Si los llega a tener alguna moto, fue porque en este caso está lo que es Pulsar 150, 180, 200, 220. Estas motos, la refrigeración es el mismo aceite. Si tienen estos colores es porque se quedó sin aceite y sufrió un recalentamiento. Este video va enfocado en el diagnóstico de la biela y el cigüeñal. Ya el proceso de cambio de la biela, para mis suscriptores, para mis compañeros, dejémoselo a una persona que tenga la herramienta completa. Si algún compañero, si algún suscriptor lo sabe hacer, perfecto. Pero siempre y cuando tengan la herramienta que es necesaria para extraer. En este caso empezamos con la guillotina, que es para extraer las balineras. Después de que extraigamos las balineras, ya vamos a empezar a utilizar la prensa para cambiar el pasador de la biela. Entonces, inicialmente, hacer el diagnóstico. Si necesitamos cambiar la biela, se lo vamos a dejar a un tornero. La llevan al torno y van a decir: necesito cambiar la biela por una nueva. Obviamente ustedes la van a comprar o le van a dejar el encargo al del torno. Necesito ponerle la biela de la moto 180, Pulsar 180, que sea original. Que sea original y el torno la va a comprar o ustedes la compran y se la llevan. Quiero tocarles acá, ya que estamos acá con el pistón, vengo tocándoles este tema aquí sobre esta ranurita, sobre el bulón. Nosotros instalamos el bulón, lo ponemos en la biela, pasamos vengo tocándoles este tema hace días. Podemos observar acá así como están, como tiene aquí un pequeño arco iris el pistón. Eso fue recalentamiento, eso fue falta de aceite que le sucedió a ese motor. Vengo tocándoles el tema sobre este seguro. No, al momento de instalar ese seguro, no podemos dejar las dos puntas aquí en esta parte. No la podemos dejar, porque corre el riesgo que se salga este seguro. Este seguro lo vamos a poner lado contrario. Aquí está esta ranura, vamos a ponerlo al lado contrario.
con la finalidad de que no se vaya a salir. Son detalles, vengo recalcando sobre este pequeño detalle, que lo tengan muy presente, porque son los pequeños detalles que marcan la diferencia, que las cosas queden bien hechas, que no se vaya a salir ese pin, porque el estrago que nos causa es cosa seria. Que ese pin quede por allá, para otro lado, que entre bien en la ranurita que tiene el pistón. Este pin lo podemos poner antes de ponerle el pistón a la biela. Habiéndole instalado ya el pistón a la biela, lo mismo, este tipo de seguros, lo mismo, que las puntas no vayan a quedar acá, ninguna de las puntas va a quedar acá, que quede por allá, por ejemplo, así como lo estoy poniendo, por allá para arriba, lado contrario, de esta ranura. Esta ranura está hecha para poder sacar este pin. Pero una de las reglas generales para que quede bien hecho el trabajo es que la punta, aquí podemos observar una de las puntas del seguro, que quede por abajo para arriba. Lado contrario de esta ranurita. Las puntas queden para arriba. Pequeño recorderis sobre este pin. Muy clave. Uno a veces piensa que estos pines no tienen un derecho, pero sí, nos afecta al momento de que se llegue a salir ese pin. Va a coger el cilindro y lo va a volver una nada, lo va a rayar completamente. Nos va a dañar la moto automáticamente. Entonces, tengamos en cuenta la ubicación de la ranura del pin. Tengan en cuenta, esta es la ubicación del pistón. En la Pulsar 180 va para un lado. En la Pulsar 220 va para otro lado. Tengan en cuenta la posición de esa flecha. Esa flecha nos indica si va para admisión o nos indica si va para escape. Bueno, señores, quería ahí hablarles un poco sobre la biela de la Pulsar 180, 150, 200, 220. Quería enseñarles el diagnóstico del cigüeñal, que tengan en cuenta que el cigüeñal no se debe agarrar a golpes para sacar las balineras. Ellas entraron a presión. Si yo las agarro a golpes, ellas van a salir. Yo voy a meter acá un destornillador, una palanca, y yo las voy a poder sacar. Lo que pasa es que si yo hago eso, pues voy a dañar el cigüeñal, las balineras, el eje, no, mejor dicho. Entonces, el propósito de este video es que nosotros, compañeros, suscriptores, aprendamos a hacer el diagnóstico de la biela. Revisemos el cigüeñal, revisemos las balineras. Si vemos algo raro en el cigüeñal y la biela, dejémosle este proceso a un torno. Cosa contraria, si ustedes tienen la herramienta y lo saben hacer, no hay problema, háganlo. De lo contrario, dejemos el entorno. La finalidad de este video es diagnosticar la biela y el cigüeñal. Revisarlo, ¿cómo lo revisamos?
cómo lo diagnosticamos, en qué parámetros está la biela. Bueno, señores, muchísimas gracias. Hasta un próximo video.